Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, Pensamiento 3. Aquí estamos un viernes más para mantener una charla con Agustín García Calvo y con aquellos de vosotros que deseéis intervenir. Para que lo podáis hacer, os voy a dar unos teléfonos que son los habituales. El 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Hoy vamos a hablar de un tema que una vez más viene solicitado por uno de vosotros, en este caso por una oyente de Barcelona, Eulalia, que nos ha pedido que nos animásemos a hablar de la vergüenza. Este es un tema que de manera así un poco colateral ya ha salido en otras ocasiones. Bueno, vamos a ver si nos da algo de partido. Intentaremos, como de costumbre, enfocarlo por su lado más político, a ver si se presta a ello. Eulalia nos dice que cuando habla de la vergüenza no se refiere al arrepentimiento, ni a la timidez, ni al sentimiento de culpabilidad, sino a la vergüenza pura y simple de cuando uno no se atreve ni a comentar ni insinuar lo que le ha ocurrido. Tal vez vergüenza, dice, sea sinónimo de temor de quedar en ridículo. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. No sé si te parece el planteamiento que nos hace Eulalia por carta, si se presta, como ella pretende, a separar esta palabra vergüenza de lo de sentimiento de culpabilidad o de arrepentimiento. Probablemente tiene razón cuando intenta la separación, por lo menos, sí. Ahí parece una vergüenza que es esa que muchas veces han comentado los pensadores, que es la vergüenza del propio cuerpo, de la desnudez o de las funciones orgánicas elementales, que esa desde luego no parece que se pueda relacionar mucho con el sentimiento de culpabilidad ni el arrepentimiento. Después está esa cosa que hace años se puso de moda llamar la vergüenza ajena, y la vergüenza que pasas por la actuación de otro. Tampoco esa parece que de primeras, por lo menos, se pueda ligar con culpabilidad o cosas por el estilo. No sé qué te parece a ti. Yo no estoy muy convencido, sobre todo en lo que se refiere al sentimiento de culpabilidad. No en el caso de esta vergüenza ajena, que lo tenía anotado para sacarlo más adelante, sino en los casos donde normalmente se dice que pasamos vergüenza, pues por ejemplo, como yo dije, a sacar un tema, comentar algo que ha ocurrido, algo que se piensa, a corregir a alguien, algo con lo que no estamos de acuerdo. Si realmente la vergüenza viene por saltarse una norma que nos ha sido impuesta, de alguna manera, es que nos sentimos culpables ante ese salto, o no tiene por qué ser así. Si hay una norma, la culpabilidad es imposible de evitar. Se puede combatir, se puede intentar suprimir, pero la norma y la culpa van juntas. Muchas veces uno piensa que la norma sale de la culpa más bien que viceversa. Ya. Pregunta también este oyente si la vergüenza es algo que se nos impone por parte de capital y Estado. Se nos impone sobre qué cosas se debe tener vergüenza y de cuáles no. Ya. Lo primero que hay que recordar, no sé si nuestra oyente ha caído en ello, es que la palabra es ambigua respecto a la división fundamental de bien-mal en los usos habituales, porque por un lado se alaba la vergüenza, de tal forma que sinvergüenza es un insulto. Es un sinvergüenza, es de los insultos más frecuentados por todas partes. De manera que se piensa que la vergüenza, en el sentido más, tal vez, etimológico, ligado con verecundia, la vergüenza se estima como una especie de virtud social y de adorno personal. Todo el mundo sabe lo mucho que enamora la vergüenza y el rubor consiguiente en las muchachas y en los muchachos muy, muy jóvenes. De forma que no ya solo es que legalmente se alabe no ser un sinvergüenza, es decir,
tener un poco de vergüenza, hombre, que es lo menos que puedes tener, un poco de vergüenza. No solo que sea la belleza, sino que incluso el rubor, pues efectivamente es una especie de adorno y motivo de enamoramiento. Y frente a eso, efectivamente, está la vergüenza vergonzante, por así decir, por emplear este adjetivo medio culto de vergonzante. Es decir, la vergüenza que a sí misma se oculta, la vergüenza que tiene vergüenza de tener vergüenza, que efectivamente parece ser a la que más directamente apuntan las cuestiones de nuestra oyente. Una vergüenza que implica algo como decaimiento, culpa, hasta arrepentimiento, sí, como él ya dice. En todo caso, afectos, sentimientos del lado, diríamos, malo. Así que yo creo que esta ambigüedad en el uso, que yo creo que es una ambigüedad popular, en el uso de la palabra vergüenza, pues es lo primero que conviene poner de relieve. Vergüenza como virtud y vergüenza como una especie de cosa vergonzosa. Sí, ahí es donde entraría lo de sentir vergüenza ajena, cuando uno piensa que alguien debería sentir vergüenza, pues por ejemplo, de lo que está haciendo, lo que está diciendo. Uno y a un político, por ejemplo, seguir hablando de los sacrificios que es necesario hacer ahora para en el futuro poder disfrutar, y parece que echan falta la vergüenza, ¿no? Sí, tal vez. ¿Piensas entonces que eso a que llamaban vergüenza ajena es como si fuera que uno se pone en lugar de la persona, que hay una especie de sustitución por la persona del otro? O sea, que hay como una resonancia. Sí, parece que uno hace eso cuando siente vergüenza ajena, que se pone en el lugar del otro, piensa que el otro, o que uno lo haría de otra manera, o que el otro tendría que actuar de otra manera. Es desde luego este fenómeno de sentir vergüenza por otro, es decir, de colocarse en la persona del otro, tomar la careta del otro, tomar la máscara del otro, que es la persona, es algo que probaría mucho a favor de eso que llaman los políticos de izquierda solidaridad, porque efectivamente uno se siente de alguna manera identificado con el prójimo en esa situación. Sí, así es. Y si la cosa se limita simplemente a lamentar que carezcan de esa vergüenza por evitarse el discurso, el espectáculo, no deja de estar echando en falta una norma, ¿no? Hay una norma que yo creo que es de orden casi como estético, porque aparte de los políticos, que haces muy bien en sacar aquí a la palestra, está la vergüenza ajena de cuando alguien está viendo a alguien en una función pública, por ejemplo un actor, un recitador, y lo ve que se equivoca, que da traspieses, que lo hace mal, y entonces efectivamente eso despierta de la manera más viva, yo creo, el sentimiento de vergüenza ajena. Uno se pone sobre las tablas a sí mismo, se ve en la misma situación, se ve dando esos traspieses, esos tartamudeos, equivocándose, y entonces efectivamente se siente avergonzado por el otro. No porque piense que el otro en ese caso no padece la vergüenza, sino porque en cierto modo el espectador está más libre para padecer la vergüenza. Es como si el actor o el recitador que se equivoca estuviera demasiado ocupado equivocándose. Y entonces el espectador, que no está tan ocupado, se encarga de una manera más directa de tener la vergüenza del otro y de padecer ese disgusto. Así que parece que en ese caso, y esto se podría extender al caso de los políticos, uno tiene una reacción que es como reacción ante el hecho de que la función pública no marche bien. Uno piensa que aquello debería ajustarse a unas ciertas normas, ¿sí? Unas ciertas normas que tendría que ser de orden estético, y cuando fallan uno se siente como responsable, evidentemente con algo de eso que he llamado solidaridad, algo así como público, como si uno fuera público en ese momento. Sí, en su carta Eulalia hablaba también que al final le parecía ver la vergüenza siempre como miedo a hacer el ridículo. Parece que estas son las cosas que más comprensión y solidaridad despiertan entre nosotros los individuos.
Sí, efectivamente es por eso sin duda por lo que yo estaba insistiendo todo el rato en las funciones públicas. Parece que estas apariciones de la vergüenza, tanto de la propia como tal vez de una manera más ilustrativa, esta vergüenza por otro, se refieren a funciones públicas necesariamente. Es decir, que solo se conciben cuando se dan esos fallos de las reglas por las que el público debería regirse. Porque en la vida privada, y especialmente en la más privada, en la vida con los prójimos más prójimos, con las prójimas más prójimas, parece que no tiene lugar. Parece que la vida privada se caracteriza por ser de una desvergüenza que llega hasta los límites. Es decir, cuando uno ha establecido una relación de prójimo a prójima tan íntima como suele decirse, que efectivamente pues no hay ni vergüenza por las funciones orgánicas primitivas, uno puede tirarse pedos delante del otro tranquilamente sin que pase nada, y no hay miedo a equivocarse porque uno farfulla constantemente en la conversación privada y no importa que apenas se le entienda porque se supone que por debajo de la falta de entendimiento hay no se sabe qué otro entendimiento que da la intimidad. Entonces, en esas situaciones lo que reina es la desvergüenza. Las situaciones íntimas y privadas son esencialmente desvergonzadas, de manera que parece que en efecto está muy ligada a la cuestión de la vergüenza con la sensación de que se está participando en una función pública respecto a la cual esa vergüenza es una reacción, independientemente de que, como al principio decíamos, unas veces se tome como algo virtuoso, como algo que revela un modo de ser noble, cándido, puro, que en definitiva querría decir que se le reconoce al que siente vergüenza, al que padece rubor, se le reconoce como sensible a esas reglas de comportamiento público que decimos, o que por el contrario pues se considere que esta vergüenza pues es una vergüenza que no tiene lugar, se la condene a ser una vergüenza vergonzante, y se le llegue a recomendar incluso una cierta sinvergonzonería, como en el caso de la agresividad proclamada y recomendada para los ejecutivos. Independientemente de esto, parece que la reacción a las que aludimos como vergüenza están ligadas con esta sensación de que estamos en una función pública y que hay alguna regla, alguna manera de hacerlo bien. Bueno, pues mientras esperamos a que empecéis a intervenir, creo que ya hay varias llamadas, vamos a pasar a los recitados. Si se han lanzado tan pronto los oyentes a la llamada y les interesa tanto esto, no sé si haríamos bien interrumpirles ahora. Yo creo que también estarán esperando que se produzca el recitado. Sí. Vamos a hacer caso de un oyente que me has dicho que decía que... Sí, Luis desde Guadalajara. Que decía que leyéramos algo del relato de amor, y como nuestros oyentes están esperando, me voy a limitar a leer una parte de la endecha que él pedía, que era la 30. Voy a leer solamente el final. Ah, pero tú, Angelita, tú no. Tú bebes y comes del agua viva del cielo y el pan de vida de dioses. Hecha estás del barro de Edén, de la masa sin nombre, honda, espesa, palpable, rebelde a lo mismo que dócil, de que se amasan los ricos ensueños y los transportes de dulce memoria, olvidada del vano tiempo y barrotes de la prisión ideal. Tú vives y desconoces futuro ninguno y sonríes de la amenaza y las voces del rey del juicio final, y ni tienes edad ni resortes de voluntad, ni cuerda ni llave, arranque ni tope, qué falta te hará, si basta que los ojazos entornes o que esa rosa de labios despliegue un poco los bordes para que todos los reyes a tu deseo se postren. Tú sientes, amor,
que sentidos y sentimientos rebosen de ti, los deja sin miedo, y así por sobra de amores nunca quisiste querer, ni en arca guardas ni pones a rédito tus quereres, y así no hay tiempo que borre la risa jamás de tu piel, ni que tus espaldas encorve. Vives por horas mudando, y la misma ahora que entonces. Por eso te quiero mejor que a ninguna, y por eso en mi noche relumbras como un farolillo de seda de 1000 colores, y vienes cuando te llamo, y si vienes sin que te nombre, es que sin darme yo cuenta estaba llamándote a voces mis tuétanos, y al desearte tu desear me responde, y eres deseo tú misma, y la masa blanca de donde vivo, y vives en mí, y por más que mi muerte te acose, sé donde quiera que estés, que estás tan viva y tan joven, como manda mi amor, y me manda tu amor que viva y te goce. A tu salud, Angelita, mis chorros y surtidores, y el manantial de la grana de 1000 millones de hombres. Pues pasamos entonces a la primera de las llamadas. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, adelante, sí. Vamos a ver. He estado oyendo lo que ha expuesto el profesor y pues, yo quería preguntar si acaso por un tipo de vergüenza que se refiere a la vergüenza que nosotros sentimos ante nosotros mismos, producto generalmente debido a esos sentimientos profundos que en muchos casos no es posible exteriorizar y tal como entiendo esta vergüenza casi como censor, podríamos decirle así, y me preocupa sobre todo el origen de este tipo de vergüenza. Si puede ser. Sí, vamos cultural. a ver, vamos a aclarar un poco eso de la censura, sí, la censura con uno mismo. Tal vez sería mejor que lo desarrollaras un poco, sí. Sí, si acaso se relaciona con el origen de este tipo de vergüenza. Si podría ser de índole cultural, educacional, o corresponde a una moral natural. ¿Te parece que tiene algo de relación esto que preguntas con eso que estaba diciendo antes, de que por lo menos muchas veces esta reacción que llamamos vergüenza responde al sentimiento de un fallo en un comportamiento de uno mismo, pero no como uno mismo, sino como público, precisamente? Efectivamente, sí. Sí, eso es una cosa que tal vez vamos descubriendo por ahí. Sí, es como si, aunque la vergüenza la padezca uno en su propia cara, en su propio rubor y de una manera aparentemente personal, en realidad a lo que correspondiera fuera un sentimiento de eso, de fallo, de error en la realización de la cosa pública. Y en ese caso, claro, tu pregunta respecto a si decías si sería cultural o qué le oponías. Sí, educacional, o más bien corresponde a una moral natural. Es decir, ¿cómo finalmente se adquiere ese sentimiento? Si responde a qué. Ya. Tal vez tendría que ver con el hecho que aquí parece que estamos continuamente comentando de que uno es un conflicto constante, porque uno al mismo tiempo es personal y es público. Y por supuesto, en cuanto a eso de ser público, si aquí no creemos que el pueblo esté fabricado por la cultura, sino que está por debajo de la cultura, no podríamos llamarlo nada propiamente cultural ni educacional, estaría más por debajo. Pero por otra parte, como seguramente has oído muchas veces, claro, tampoco a eso se le puede llamar natural. Esto a lo que llamamos pueblo lo relacionamos más bien con el lenguaje que está por debajo de todas las culturas, de manera que quedaría en una situación que desde luego no sería la educación impuesta, no serían las reglas de conducta que te han metido en la familia y en la escuela, pero que tampoco podría llamarse natural. No sé si percibes claramente el lugar así intermedio en el que nos quedamos bailando. Es un lugar un poco ambiguo en todo caso, ¿verdad? Sí, es así. Pero tal vez tiene que ser así. De todas maneras, esos son los lugares tal vez más interesantes. Sí, tal vez. Gracias por haber sacado eso. Hasta luego. Y pasamos a otra llamada. Hola. Hola. Sí. Mira, bueno, que mi intervención espero que sea corta.
Vamos a ver, yo creo que hay que partir, aparte de que se puedan enfocar se pueda enfocar este tema de muchos puntos estéticos, morales, etcétera, de nuestra vergüenza y de la vergüenza que está fuera de nosotros, o sea, de reconocer nuestra vergüenza y dejar la otra vergüenza o las otras vergüenzas. Ya te digo, puede ser enfocado a cualquier tipo de vergüenza de cualquier naturaleza. Sí, tal vez sí, así de simple. Tal vez si lo dijeras con respecto a un ejemplo de cosa vergonzosa o de vergüenza se entendería un poco mejor, ¿no? Bueno, a mí me da vergüenza que la gente mienta, por ejemplo. Puede mentir un político, no quiero hablar de casos ni nada porque no me interesan, pero miente, entonces miente, y cuando yo reconozco que esa persona ha mentido, pues ahí me parece que es vergonzoso mentir, por ejemplo. O sea, me daría vergüenza que, o sea, vamos, yo no podría mentir, simplemente, no podría mentir. Tendría que ser una mentira de estas piadosas, como se llaman, que se le puede mentir a una madre cuando la ves que está sufriendo por algo y le dices una mentirita para que se quede tranquila, por ejemplo. Pero fuera de eso, lo que es, no sé, dar un punto de vista sobre algo o simplemente manifestarse en cualquier situación, pues eso lo digo como ejemplo, me parecería una vergüenza. Pero ¿tú crees que eso de el percibir la mentira es una de las cosas que dan lugar a lo que llamábamos vergüenza ajena? Tú te pones no, tú dices que no te puedes poner justamente en el lugar del político, de quien sea que está mintiendo, o sea que vergüenza ajena en el sentido que decíamos no parece que ahí pueda sentir, ¿no? No, vamos a ver, es que no sé si me explico bien, no es que sienta vergüenza ajena, a mí me da vergüenza, digamos, si yo fuese él coger y tener que mentir por no sé qué artificio, por ejemplo. No soy él, ni creo que lo sea jamás, pero es un ejemplo. Para mí no tiene más importancia esa vergüenza que cualquier otra vergüenza, estética, ética o moral. O sea, no tiene más importancia porque parto de algo un punto más conceptual o más abstracto. Sí, pero por ejemplo, si en lugar de oírle mentir lo que le ves es lo que decía antes, que tartamudea, que se equivoca, que lo hace mal, ¿el sentimiento te parece el mismo o distinto? No, por supuesto de vergüenza no, me da un poco de lástima, digamos, porque se ha trabado y por la vergüenza que él pueda sentir, quizás. Pero no que a mí me dé vergüenza que él tartamudee. O sea, él tartamudea porque yo tartamudeo de vez en cuando también, y creo que cualquiera puede tartamudear en cualquier momento, vamos. Y tanta vergüenza me da que me estén escuchando 3 personas, que me escuche una o que me escuche 1.000.000. No creo, ¿eh? ¿No? Yo creo que si te pones a tartamudear delante de tu novia de muchos años o de tu madre no te da vergüenza ninguna. Bueno, cierto, ahí hay una diferencia. Pero, no sé, no entiendo que tenga mucho peso. No, pero yo lo decía sobre todo por si no podría esto venir a confirmar aquella diferencia que decíamos entre una vergüenza que se reconoce como virtud y que sería la primera que tú dices que te da el comprobar que alguien miente, una vergüenza que en definitiva no es más que pues, una condena de algo que te parece reprobable. Y esa otra vergüenza aparentemente más insignificante, pero más profunda, que eso, que es vergüenza ajena, que es vergüenza de las funciones orgánicas que no se deben realizar públicamente y cosas por el estilo, ¿no? Parece como si hubiera dos categorías de vergüenza. Sí, cierto, y quizás nos quedamos cortos. Yo creo que puede haber muchas más categorías porque los entendimientos de cada cual me parecen tan diferentes que hay alguno que le da vergüenza una cosa, a otro no, y a ese mismo le da vergüenza otra cosa que al otro no, y al tercero no le da vergüenza ninguna de las dos cosas, y así nos perdemos en un sinfín. Bueno, pero después de todo yo creo que se reconoce como bastante común las cosas que son vergonzosas. Es decir, las diferencias personales más bien será que unos les pasa eso que se dice que tienen mucha cara dura, ¿no? Lo cual quiere decir que disimulan o se tragan la vergüenza, mientras que otros pues tienen menos cara dura, ¿no? Pero las cosas que son vergonzosas y las que no, yo creo que son bastante comunes, ¿no? Sí, quizás un poco por desgracia. Pero por eso yo trataba de partir de algo muy cortito, que es reconocer nuestra vergüenza, o sea, qué nos da vergüenza a nosotros realmente
porque después de pasar por nuestro mecanismo de análisis o de como quiera llamarse, decimos esto yo no lo veo bien o me parece que no, que simplemente me daría vergüenza, por llamarlo de algún modo, vergüenza, simplemente que yo esto no lo hago y no me parece bien que se haga así. Entonces, si partimos de ahí o tratamos de, que ya es bastante difícil tratar de defender nuestra vergüenza, si es que le podemos poner ese nombre, pues no sé, pero digo que así se evitarían malos entendidos y respetar la vergüenza de los demás. O sea, porque a mí me importa, más que me importa tres pepinos que alguien tenga vergüenza de algo en particular. O sea, porque es su problema, y si yo le puedo ayudar, si estoy cerca me lo diga y yo le diré, pues, o haré lo que pueda, ¿no? Ya está. De acuerdo. ¿No Bueno, parece? creo que tu punto está bastante claro, de manera que gracias. Ya seguiremos otro rato. Ahora voy a decir algo más todavía que me sugiere lo que estás diciendo, pero ya nos oyes por la radio. Bueno, espero que alguien comparta mi opinión y que la pueda desarrollar. Sí. Ahora iremos a más. De acuerdo. Gracias, hasta luego. Chao. Sí, parece que nuestro oyente después de todo confirma bien esto de que hay una vergüenza que se reconoce casi como idéntica con la virtud. La vergüenza es la virtud y el ejemplo que él ha puesto de condena de la mentira parece que viene bastante bien al caso. Pero aquí estábamos sobre todo insistiendo en esa otra forma que parece más primitiva, en esas formas de vergüenza vergonzosa, que lo mismo pueden ser encantadoras, como en el caso del rubor de los muchachos, que pueden ser efectivamente unas vergüenzas vergonzantes y que se ocultan a sí mismas, pero que en todo caso tienen que ver con cosas tal vez más profundas que las reglas de comportamiento y las reglas de virtud establecidas por la sociedad. Sí, vamos con otra llamada. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Está, ¿no? Sí. Bueno, yo quería abundar también un poco en esta contraposición, ¿no? Entre los sentimientos naturales, que pueden ser instintivos en la persona, y la utilización de ellos, ¿no? Que hace el sistema. El miedo, la vergüenza, por ejemplo, yo me sentiría castrado casi sin tener miedo, ¿no? Pero otra cosa es estar totalmente aterrorizado, ¿no? Como te tienen. Sobre la vergüenza, yo creo que evidentemente hay un sentimiento instintivo y que está bien, ¿no? No sé si sería el pudor o tal, porque el hombre realmente tiende a la perfección, ¿no? Como decía Rousseau, y a lo mejor se avergüenza de tanto física como mental, ¿no? Y otra cosa es la utilización que se ha hecho siempre, por ejemplo, eso de la picota o el San Benito, estas cosas, la utilización pública, ¿no? El avergonzamiento público para los que contravienen las normas, ¿no? Sí, sin embargo, tal vez, aunque está bien que reincidas en lo de la diferenciación, parece que aquello que con nuestro primer oyente decíamos, de que en lugar de la vergüenza, digamos, más inmediata, más sensible, no se puede situar ni como algo instintivo ni como mero fruto de reglas sociales o educacionales, parece que está bastante claro. Porque evidentemente tú dices que puede ser algo instintivo. Y además yo creo que hasta bello a veces, ¿no? Porque tal vez, porque el hombre tiende a la perfección. Yo creo que instintivamente tiende, ¿no? Sí, te hemos oído, pero date cuenta que eso parece que en nuestra imaginería habitual nos otra cuestión es, lo que quiero decir es la utilización que hacen, digamos, psiquiatras, educadores, todos estos esbirros del sistema, ¿no? Ya, sí, tu diferenciación está clara, pero vamos con lo primero todavía, porque la suposición de que fuera algo, digamos, como instintivo nos obligaría a suponerla... Y además puede ser un sentimiento bello, ¿eh? El pudor. El pudor, sí, ya hemos dicho el enamoramiento que produce el rubor y todas esas cosas, pero nos obligaría a suponer que los animales la tienen o la padecen. No lo sé. ¿Cuál es tu impresión? Ahora de momento. No lo sé, creo que no. Creo que llegando hasta ese punto no. Ahora, esto ya es un problema metafísico. Es que nuestra imaginería habitual, cuando hablamos de algo instintivo natural, pues parece que inmediatamente nos obliga a decir así, claro, pues por lo menos los monos... Ya. Por lo menos los animales evidentemente tienen miedo, pero esto de vergüenza parece que no está nada claro, ¿no? Exacto, porque aquí, aunque tú relacionas muy bien, y además etimológicamente están relacionadas, huerecundia con el verbo huerer y temer y todo eso, la vergüenza con el miedo está claro y tú lo ves muy claro que no es exactamente el mismo sentimiento, ¿no?
Y respecto a esto de... Pero yo no sé si los animales, podríamos hablar otra cosa, tienen algún proyecto, digamos, que yo no sé si se interesarían a ¿tienden a la perfección realmente? ¿Existe la perfección? Bueno, yo la verdad es que tu manera de decir la cosa, sea rusoniana o no, de tender a la perfección, parece un poco presuntuosa respecto a esta raza, ¿no? Yo antes me limitaba a hablar de esa cosa de que como la vergüenza se liga con las funciones públicas, parece que todos tenemos como el sentimiento de que la cosa tiene que marchar bien, de alguna manera, un sentimiento casi de representación teatral. Sí, por supuesto que sí, todo es fachada en este mundo, ¿no? Sí, bueno. Pero es porque está confundido, ¿realmente? Sí, evidentemente lo que ha hecho muy bien es poner en contraposición esta cosa que ahora seguiremos discutiendo si es instintiva o no, con esa utilización que has ejemplificado perfectamente en el caso de la picota y del avergonzamiento público. Sí, en eso has hecho muy bien, en traernos al recuerdo eso para la contraposición. La picota, que es el extremo máximo de la educación. En la escuela se hacen cosas que no son la picota, pero que se parecen, vamos, en cuanto a avergonzar a los niños y acostumbrarse a avergonzarse de su mal comportamiento, con castigos, con puestas en evidencia y cosas por el estilo, sí. Bueno, gracias, voy a seguir usando esto, pero ya nos oyes por la radio. Hasta luego. Gracias. Sí, respecto a monos, lo que decía nuestro oyente me ha traído a las mientes alguna cosa que he leído, no sé si en Köhler o que otros investigadores de monos. Parece que los monos efectivamente no tienen vergüenza. Incluso entre los humanos es tradicional considerar a los monos, a nuestros primos más cercanos, como esencialmente desvergonzados, como los más desvergonzados de los animales. Hay una forma de vergüenza que desde luego no podemos dejar de considerar, que es esa vergüenza de ciertas funciones orgánicas primitivas, la vergüenza de la excreción o de la menstruación de las mujeres o de la realización del ayuntamiento carnal, ¿no? Cosas desde luego de las cuales los monos no muestran ninguna vergüenza a la observación externa. Sin embargo, Köhler, contando una vez la relación entre un monito muy joven que se había traído al lugar de experimentación donde estaba ya una mona mayor, bastante vieja, mostraba la diferencia entre este monito que estaba dispuesto a lanzarse sobre la mona sin más y la otra que, sin duda, había adquirido un cierto sentido de que aquello tenía que hacerse a ocultas porque lo que hizo fue coger de la mano al monito y llevárselo para detrás de una pared. De forma que incluso en este nivel parece que hay, por un lado, una falta de fundamento natural, pero por otro lado una cierta facilidad que puede llegar hasta los monos en cuanto a crear deberes de ocultación. Deberes de ocultación con respecto a estas cosas que evidentemente no voy a decir yo que sean la vergüenza misma, pero que tienen algo que ver con la vergüenza. Vamos con otra llamada. Hola. Hola. Sí. De pronto te vemos un poco lejos. A ver. Bueno, grito un poco más, ¿no? No, ahora está bien. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Y me voy a permitir a dar unas cuantas gotitas sobre este amplio tema, que al fin y al cabo, pues, se requiere muchísimo tiempo, ¿no? Pero, bueno, voy a empezar. Bueno, yo la vergüenza la califico como una inseguridad que contiene el ser humano en poder, en cierto modo, llevar o almacenar todos sus principios, ideologías, forma, esencia de su propia personalidad. Y digamos que la vergüenza se rompe cuando, por ejemplo, un actor en escena mira allá a lo lejos a su público y siente una armonía, digamos como un contacto entre las personas. No sé si me va pasando en cierto modo, ¿no? Pero insiste en eso de la relación con la inseguridad. A ver cómo ves tú eso de la inseguridad.